Hola chavales, ¿qué tal? Hoy voy a reaccionar a algo que me encanta, que es la comida española, y se llama Los 10 platillos de la comida española, platillos típicos de España. El canal es de un Tutoriales Gerberín, que me parece que es un paisano mío. Pero antes de comenzar quiero decir algunos de los que yo me sé. Bueno, el primero no es un platillo, pero como tal, pero yo creo que el jamón es digno de mencionarse. El de jabugo, por supuesto. Entonces ahí llevo uno. El gazpacho, que me gusta mucho, mucho, mucho. La fabada asturiana. Ay, ¿cómo se llaman estos del Padrón? Los piquitos del Padrón, no, los pimientos del Padrón, que unos pican y otros no. ¿Qué otro me sé? A ver, piensa, pues la paella valenciana, las gambas de Barcelona. El queso manchego, el real queso manchego, porque aquí en México se vende un queso manchego que es como grasoso, pero no es nada que ver con el queso manchego. Los churros, por supuesto, y el chocolate. De hecho, aquí, por ejemplo, se vende el chocolate a la española, porque evidentemente antes de que fuera la conquista, pues nosotros tomábamos chocolate, porque el cacao es de México. Pero era con agua. Entonces aquí en algunos sitios, ya cada vez menos, pero el chocolate a la española es con leche. A ver, ¿qué otra cosa? Churros, ¿qué más? ¿Qué más? Ay, no puede ser, pero... Ay, las tapas, obviamente. La tortilla de patata, que para nosotros es papa. ¿Qué más? Bueno, creo que hasta ahí me sé. El gazpacho. ¿Qué más? Ay, los callos a la madrileña. ¿Qué más? Es que los pulpos, pero no me acuerdo ahora cómo era. A la gallega, los pulpos a la gallega. El cocido. Bueno, eso es lo único que me sé. Ya no voy a decir más y vamos a ver de qué va el video. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos sean a un nuevo video de Tutoriales Gerberín. En esta ocasión les traigo un delicioso video. Se trata de los 10 platillos fundamentales de la gastronomía española. Los 10 fundamentales. A ver. España tiene una gastronomía extensa, variada y sobre todo muy sabrosa. Por ello en Tutoriales Gerberín te proponemos que realices un tour a través de las recetas que únicamente encontrarás en España. Se trata de platos que han ido pasando de generación en generación, creando un legado inigualable. Porque al fin y al cabo, España es un país para comérselo. Número 1. La reina de la comida tradicional. La torta de Santiago, me acordé. Se dice que el poder conocido que se refiere con exactitud a la tortilla de patatas proviene de 1817. Y el delicioso tinto de verano. Sin embargo, mucho antes, las crónicas indias documentan que en torno al 1519 ya se conocía la tortilla de huevo en América y en Europa. Sea como fuese, lo cierto es que actualmente es uno de los platos que todos los españoles llevan en sus genes y puede degustarse en cualquiera de las ciudades. 1519 es posible porque se supone que la papa es originaria de Sudamérica, de Perú. De esta receta que lanzó el cocinero de renombre internacional Ferran Adrià. Número 2. Andalucía y su secreto para reanimar al más desfallecido, el gazpacho. Es inimaginable pasar un verano y sus elevadas temperaturas al sur de España. Según yo, gazpacho es con Z, ¿no? Lo escribió con S. Bien frío. Esta receta, cuyos principales ingredientes son el tomate,
el pepino, la cebolla, el aceite de oliva, el ajo y un poco de pan resulta indispensable en los días de calor más intenso y se puede describir como una sopa fría. Suele presentarse acompañado de pequeños trozos de pan frito, pepino o pimiento rojo. En Andalucía también existe una receta similar, conocida como salmorejo, más consistente que el gazpacho, pero igual de sabroso. Tradicionalmente siempre se ha asociado el origen del gazpacho a Andalucía, si bien no se sabe con exactitud de dónde procede, pero es uno de los platos más tradicionales y podrías encontrarlo en toda España. El tomate jitomate también es mesoamericano, ¿eh? Número 3. Comunidad Valenciana. La paella. Aclamada por sus paellas. La palabra paella en su origen designaba a la sartén, y a pesar de sus muchas variaciones, hay un ingrediente que está siempre presente. Obviamente, El azafrán. el arroz. Se dice que la tradicional paella valenciana era una mezcla de arroz con aquellos alimentos que tenían a la mano los labradores, pollo, conejo y hortalizas, típicas de Valencia, como el garrofón o la tabella. Pero con el paso de los años, la receta ¿Qué es fue el garrofón? evolucionando y es usual encontrar mezclados junto con el arroz, además de los elementos. Ay, Dios, no. Qué rico. Típicos del mar, como sepia o gambas. Gambas que también son conocidas pues como camarones. Donde disfrutarla, la opción clásica es degustarla en medio de la playa. ¿Qué te parece? Camarones para nosotros. Colaíta. Número 4. Navarra y la singularidad de los calamares en su tinta. La tinta negra del calamar invadiendo el plato puede Es cierto. impresionar en su primer momento. A mí me gustan mucho y aquí llegan unos importados que justo tienen mi apellido, los Ortiz. Si quieres prepararlo tú mismo, advertimos que te llevará 1 hora y media aproximadamente. Y según dicen, el truco es utilizar la tinta del propio calamar, la que aporta ese sabor inconfundible, aunque después se añada tinta artificial para que el plato adquiera un color más intenso. Otros ingredientes que se utilizan, aparte de los calamares, Estoy salivando, por Dios. cebollas, el ajo, el perejil, cayena y una copa de vino. Bueno, hay uno que no dije que era los calamares, que es esencial. Número 5. Degustación del chícharo a chacolí. Ese no lo conozco para nada. Uno de los reclamos de la cocina vasca es el chacolí, un tipo de vino blanco cuya mayor producción se realiza en el País Vasco. Es por ello que muchas de las recetas de esta región mencionan el chacolí. Nosotros vamos a proponerte un plato que mezcla dos elementos típicos de la zona: el chícharo, un tipo de pescado azul, y el chacolí. Este plato se puede preparar en una cazuela junto con tomate, cebolla, zanahoria, puerro, ajo, aceite y por supuesto un vasito de chacolí. El resultado es sorprendente. Dios, estoy salivando. Número 6. Las migas de Teruel. Ah, las migas, claro. No se puede pasar por Teruel sin haber probado un buen plato de migas. Este plato, que según algunas teorías podría Pues es árabe, ¿no? amigos, guisos de trigos que aparecen citados en el siglo XVI. Tiene como base pan. La receta de las famosas migas de Teruel consiste en trocear pan y dejarlo remojar en agua y sal durante un día. Después freírlo con aceite y ajo, dándole vueltas continuamente para evitar que se pegue a la sartén. Suele acompañarse con trozos de pernil, chorizo o incluso racimos de uvas. Ojo, al ser un platillo muy fuerte,
es posible que tengas que dormir antes de seguir en tu ruta. Para eso la siesta. Número 7. Tanto en invierno como en verano, disfruta de una escalivada. En Cataluña, el asombroso resultado de este plato de aparente sencillez te conquistará. Sus principales ingredientes son el pimiento rojo y la berenjena. Se ponen directamente sobre las llamas o al horno, con el grill encendido, hasta que la piel queda negra. Salivando. En ese momento se tapa con un plato hasta que se enfríe. Entonces se procede a pelar las verduras y a cortarlas en tiras para su presentación. Quedan muy suaves, claro. El truco es no ponerlas bajo el agua fría porque perderán su jugo. Eso es lo que les da todo el sabor. En muchos lugares la escalivada se acompaña sobre una tostada de pan untada en tomate, aceite y sal. El pan tomate. Se me olvidó. La acompaña con atún. A ver, dígame si la prueban, ¿qué tal les parece? El pan tomate y el alioli me encantan también. Número 8. Lo mejor para un día de invierno, el cocido madrileño. Uno de los platos más completos de la cocina mediterránea es el cocido madrileño, en el que se mezclan un sinfín de ingredientes para hacer frente al invierno. Garbanzos, carne gelatinosa, media gallina, chorizo, morcilla, un pie salado de cerdo o una pata, como decimos por acá, una pelota de carne picada, miga de pan, un huevo y especias, una col, una cebolla, repollo, judías verdes o ejotes, arroz, tocino, jamón, aceite y ajo. No es lo mismo las judías y los ejotes, porque los ejotes vienen en la vaina y la judía pues sale de la vaina. Seguro ustedes no conocen los ejotes. Número 9. Una merienda en Galicia. La tarta de Santiago. Aunque Galicia es bien conocida por sus especialidades en marisco, esta vez vamos desde almendras. Uno de sus postres más famosos, la tarta de Santiago. Este postre tradicional se realiza a base de harina, mantequilla, almendras, azúcar, huevos y limón, de lo que resulta una especie de bizcocho de característico sabor almendrado, cuya procedencia se remonta al siglo XVI y perdura hasta la actualidad. Y el icono clásico de esta tarta es su cobertura en azúcar glass, a excepción de la típica Cruz de Santiago. Suele acompañarse con el vino de licor regueiro, típico de Galicia. Si quieres regresar con un buen regalo de tu viaje, esta es una buena opción, ya que este dulce o el turrón se conserva muy bien. Ay, ¿qué pasó? Número 10. ¿Sabes cómo endulzarte en Castilla? Respuesta a las hojuelas. Finalizaré este ranking de platos españoles con otro de los dulces. Son como buñuelos. Especialmente en la cocina castellana. Estoy hablando de las hojuelas, típicas en celebraciones del Día de Todos los Santos, Cuaresma y Semana Santa. Para describir lo exquisito de su sabor, la sabiduría popular ha recurrido a la expresión miel sobre hojuelas. Sobre hojuelas, lo que indica que es algo sencillamente inmejorable. Uy. No puedes irte de España sin probarlas. Pues bien amigos, hasta aquí este video de Tutoriales Gerberín, hecho con especial cariño para la comunidad española. Espero y el video haya sido de su agrado. Si el video les gustó, por favor, suscríbanse a mi canal y denle like. Esto me ayudará a subir más y mejor. Bueno, yo creo que es mi reacción donde más he sabido cosas. Porque pues me gusta mucho comer y la comida española pues es deliciosa. Creo que le faltaron cosas importantes, pero es que como en cualquier país que es rico en gastronomía, la verdad es que te quedas corto, ¿no? Con lo que puedas decir, o sea, 10 es muy poco, igual, no sé, si me dijeran los 10 platillos de México,
pues no me alcanza, ¿no? Pero qué rico, qué rico, qué rico, qué rico. Eso sí puedo decir que lo he vivido, lo he experimentado. Y de verdad es que hay una variedad de sabores, ingredientes y sobre todo, vean, estoy salivando. Que puede ser para todos los paladares. Entonces, pues muchas felicidades a ustedes que los pueden comer todos los días. Y pues eso fue todo por el día de hoy. Si quieren que reaccione a otra cosa, pues déjenmelo en los comentarios y los veo pronto, chavales. Así que chao.